Su Wei fue nombrado asistente del magistrado adjunto del condado de Qingcheng en el año 759 después de Cristo. Fue colega del magistrado Sr. Zhou y de los jefes de policía Lei y Pei. En el otoño de ese año Su Wei estuvo enfermo durante 7 días. Luego, de repente dejó de respirar y no respondía a la llamada persistente. Pero el área alrededor de su corazón aún estaba un poco cálida, y la familia, reacia a enterrarlo demasiado rápido, lo vigiló y prefirió esperar. Después de 20 tardes, Su Wei soltó un largo gemido y se sentó. ¿Cuántos días estuve sin sentido?, preguntó. 20 días. Averigüen por favor si los funcionarios Zhou, Lei y Pei están cenando carpa picada, dijo. Diles que he recuperado el conocimiento y que ha ocurrido algo muy extraño. Pídeles que dejen los palillos y que vengan a escuchar ya. Un criado salió a buscar a los funcionarios que estaban a punto de cenar carpa picada. Transmitió la solicitud de Su Wei y todos dejaron de comer y se fueron en el acto. Caballeros, ordenaron al sirviente del funcionario de impuestos Chang Pi que trajera un pescado, les preguntó Su Wei. Sí, lo hicimos, respondieron. Su Wei se volvió hacia Chang Pi, el criado, y le dijo: el pescador había escondido una carpa gigante que había atrapado. Se ofreció en cambio a llenar tu pedido con algunos peces pequeños, pero encontraste la carpa en las cañas y la recogiste. Cuando entraste en la oficina del magistrado, el oficial de impuestos estaba sentado al este de la puerta. Uno de los sargentos estaba sentado al oeste. El oficial de impuestos estaba en medio de una partida de ajedrez. Al entrar en la sala, el señor Zhou y el señor Lei estaban jugando, y Pei estaba masticando un melocotón. Cuando Chang Pi, el criado, les dijo que el pescador había escondido su buena pesca, lo mandaron a azotar. El cocinero Wang Shi, quien estaba encantado con la carpa, la mató. ¿Es todo esto cierto? Todos los oficiales se miraron y consultaron entre sí con las miradas para confirmar lo que decía. ¿Pero cómo supiste? Porque la carpa que ustedes mataron era yo, dijo Su Wei mientras los otros miraban atónitos. Cuéntanos toda la historia, dijeron. Cuando me enfermé por primera vez, la fiebre era tan intensa que apenas podía soportarla. De repente me sentí sofocado y olvidé que estaba enfermo. Ardiendo como si me hubiera incendiado, traté de refrescarme. Empecé a caminar con un bastón en la mano sin darme cuenta de que estaba soñando. Cuando había pasado la muralla de la ciudad, me vino un estado de ánimo extasiado, como si fuera un pájaro enjaulado o una bestia que buscaba su libertad. Nadie podía saber cómo se sentía eso. Me dirigí a las colinas, pero allí me sentí más sofocado que antes, así que bajé a vagar por la orilla del río. Era profundo y silencioso como un estanque. El agua otoñal de repente hizo que me doliera el corazón. Ni siquiera una onda se movía, y el agua reflejaba el espacio más remoto. De repente tuve ganas de entrar. Dejé mi traje en la orilla y me sumergí al agua. Desde mi juventud me había gustado el agua, pero en la edad adulta ya no fui a nadar. Ahora estaba ansioso por divertirme tan libremente y satisfacer un deseo de mucho tiempo. Pero pensé para mí mismo: nadando en el agua, el hombre no es tan rápido como los peces. Me pregunto si podría entrar de alguna manera en la vida de un pez y nadar rápidamente. Un pez a mi lado dijo: no hay nada que te detenga si quieres eso realmente. Podemos convertirte fácilmente en un pez. Déjame preparar todo. Y el pez desapareció rápidamente. Poco después, un hombre con cabeza de pescado, de varios pies de largo, llegó a lomos de un monstruo acuático. Varias docenas de peces lo seguían. Me leyó un edicto del dios del río. Vivir en tierra firme y nadar libremente en las profundidades son cosas muy distintas. Los que están en tierra nunca conocen las olas a menos que amen el agua. Ha expresado su deseo de nadar y bucear, anhelando el ocio de las profundidades sin preocupaciones, encontrando placer en su reino ilimitado. Se entregaría a sus aguas puras así. Cansado de la tierra alta, abandona el mundo mortal de la ilusión. Por ahora, él puede convertirse en una criatura con escamas,
pero esto no representaría un cambio permanente de identidad. Déjalo ser una carpa roja en la laguna del este como una prueba, pero si él confía en las altas olas para querer volcar los barcos de la gente, el crimen que cree que está oculto lo perseguirá. Mientras que esté ávido del cebo y ciego del anzuelo del sedal, sufrirá al aire libre. No pierdas tu dignidad o avergüences a tus compañeros. Sé prudente en esto. Al escuchar el edicto me miré a mí mismo y vi que ya estaba vestido con la piel de un pez. Así que me arrojé al agua, nadando donde quisiera, sobre las olas y bajando a las profundidades más profundas, siempre a gusto, retozando en los 3 ríos y 5 lagos del reino, pero todas las noches tenía que volver al estanque oriental donde fui asignado. En ese momento tenía hambre, y al no encontrar nada para comer comencé a seguir un bote. De repente vi a Chao Can el pescador tirar un anzuelo al agua. El cebo parecía dulce, pero tuve el senso de tener cuidado. Luego, de alguna manera estuvo cerca de mi boca. Soy un hombre, le dije, que es un pez solo por el momento. ¿No puedo ganarme la vida honestamente por mí mismo en lugar de tragarme un anzuelo? Así que me alejé del barco, pero mi hambre empeoró. Pensé para mí mismo, soy un funcionario que lleva el traje de un pez simplemente por diversión. Incluso si me trago este anzuelo, no puedo creer que el pescador me mataría. Seguramente me devolvería a la ciudad. Así que engullí el anzuelo con cebo y Chao Can me sacó del agua. Mientras me alcanzaba, grité y grité, pero no me escuchó. Me pasó una cuerda por las mejillas y me ató entre unos juncos. En poco tiempo llegó el sirviente Champí y le dijo a Chao Can: el jefe de policía Pei quiere comprar un pescado y tiene que ser de buen tamaño. No he pescado nada, respondió Chao Can, pero tengo más de 10 libras de peces pequeños. Me ordenó que trajera un pez grande. No me sirven los pequeños, dijo Champí. Luego hurgó entre las cañas y me tomó. Le dije a Champí: soy el asistente del magistrado adjunto de su propio condado. Cambié la forma de un pez y he estado nadando por las aguas del reino. ¿Cómo es posible que no se inclinen ante mí? Champí no prestó atención. Me levantó y siguió caminando, ignorando incluso mis maldiciones. Cuando entramos por la puerta de la oficina del magistrado, vi a los oficiales sentados en una partida de ajedrez. Les grité con todas mis fuerzas, pero no hubo respuesta en absoluto. Se limitaron a sonreír y dijeron: buena pesca, 3 o 4 libras por lo menos. Luego entramos al pasillo. Zhou y Lei estaban apostando. Pei masticaba un melocotón. Todos quedaron encantados con el pescado, que se envió rápidamente a la cocina. Cuando Champí informó que Chao Can había escondido la carpa y trató de llenar el pedido con peces pequeños, Pei se enfureció y golpeó al pescador. Les grité a todos ustedes que era su propio colega el que había sido capturado, pero lejos de ser liberado, fui condenado a muerte. ¿Fue eso humano? Mis gritos y lágrimas fueron ignorados cuando me entregaron al cocinero. Wang Shi tomó su cuchillo y me arrojó con placer sobre el tajo. Nuevamente lloré. Wang Shi, eres mi picador de pescado habitual. ¿Me matarías? ¿No me llevarás con los oficiales para explicar lo que ha sucedido? Parecía estar sordo mientras presionaba mi cuello contra el bloque y me golpeaba la cabeza. En el momento en que me decapitó, me desperté y los llamé a todos. Los oficiales se quedaron estupefactos. La compasión se apoderó de sus corazones, pero cuando Chao Can lo atrapó, cuando Champí lo recogió, cuando los 2 oficiales habían estado jugando al ajedrez, cuando los 3 oficiales estuvieron en el salón, cuando el cocinero se dispuso a matarlo, no se escuchó nada del pez a pesar de que movía la boca. Los 3 señores tiraron el pescado picado y desde entonces nunca tocaron ese plato. Su Wei se recuperó y se convirtió en asistente del magistrado antes de fallecer finalmente. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alex Boom, bienvenidos nuevamente a mi canal y estoy hoy grabando desde el parque que está atrás de mi piso y creo que es un lugar bastante apto para el análisis simbólico de este cuento chino llamado Apto para ser un pez o Digno para ser un pez. Pues ya ustedes escucharon esta historia
que es bastante peculiar. Si hablamos de prácticamente un viaje astral o una muerte y resurrección y la transformación a un ser inferior. Cuando analizamos simbólicamente un cuento, Marie-Louise von Franz siempre nos dice que tenemos que contextualizar el cuento en la sociedad de la cual vino, el cuento folclórico, el cuento de hadas. En este caso China, la sociedad de su época, las costumbres, las creencias y su idiosincrasia. Porque, vuelvo y repito, como los cuentos de hadas son igual que los sueños desde el punto de vista junguiano, que tiene una característica simbólica y su lenguaje simbólico tiene un poder sanador para la persona y para la sociedad, los cuentos de hadas chinos tienen un potencial sanador a esa idiosincrasia, a esa manera de vivir, a ese status quo por la cual atravesaba China o por la cual China estaba acostumbrada a vivir en ese tiempo. Entonces, de hecho, el libro donde yo saco los cuentos folclóricos, sí, que es un compendio de varios autores, este en particular es Cuentos folclóricos chinos, en la introducción, sí, hace hincapié también en lo que dice Marie-Louise von Franz, que tenemos que, antes de comenzar a leer cada uno de estos cuentos, saber que en China se vivía de esta manera, que en China se pensaba de tal o cual manera. En China medieval, en China de los años 600, 700, 500 después de Cristo, el confucianismo estaba bien arraigado dentro de la sociedad. De hecho, el confucianismo daba el poder moral, social, político y hasta incluso divino al emperador chino. De manera que todas sus enseñanzas se basaban en una mecánica vertical de siempre el inferior tiene que respetar y obedecer al superior, ¿sí? Y de ahí hasta llegar al emperador. Y eso en todos los subnúcleos de la sociedad, llámese familia, llámese una unidad de trabajo, llámese el imperio entero, ¿ok? Entonces esto estaba muy basado en la moral, en los estudios, en los matrimonios arreglados entre la familia para lograr alianzas adecuadas y subir de estatus o mantener el estatus. Algo bastante de papa, bastante de hierofante, ¿sí? Y obviamente la naturaleza humana no está acostumbrada o no está dispuesta a seguir estos lineamientos de manera instintiva, ¿sí? La persona tiene instintos de amor, tiene necesidad de querer, tiene necesidad de unirse con la persona que le complemente y no necesariamente con la persona que le conviene socialmente y desde el punto de vista del confucianismo, ¿sí? Entonces, dentro de la sociedad china siempre había este tipo de sinsabor dentro de las bases de la sociedad de no puedo expresarme, no puedo sentir, no tengo que estudiar para ser alguien en la vida, tengo que casarme con esta persona que jamás he visto para complacer a mis superiores, mis padres, ¿sí? Y para seguir los lineamientos del emperador, ¿ok? Eso eran las bases básicas del confucianismo, ¿sí? No soy historiador ni filósofo, pero eso fue lo que hemos investigado de lo que es el confucianismo. Pero es importante contrastar, y este libro lo hace hincapié en esto, es importante antes de comenzar con el simbolismo de este cuento, contrastar el confucianismo con el taoísmo, ¿sí? De hecho, la fisiología, mira, estoy en medicina, la filosofía de Confucio hablaba de, bueno, estas personas que les gusta estar con la naturaleza, que les gusta estar disfrutar de esto, ver al animal como igual, ver al árbol como igual, un ser vivo que tiene la misma dignidad y derechos, era algo de bárbaros, de inferiores. De hecho, las sociedades asiáticas fuera de la China eran consideradas bárbaras y casi animales porque no seguían el confucianismo, ¿sí? El taoísmo, por otro lado, era la contraparte, era esas personas que amaban la naturaleza, que amaban estar en el aire libre, que se dejaban llevar por sus impulsos, por sus deseos. No necesariamente tienen que ser malos, ¿sí? Simplemente
eran más humanos, se sentían más humanos, ¿ok? Y veían a la naturaleza como igual, ¿sí? Entonces el taoísmo significaba la corriente principal. Y de hecho el taoísmo, que supuestamente fue creada por Lao Tse, fueron los que crearon el concepto del yin y yang, que es lo que utilizamos nosotros en el tarot. Ese amalgamamiento de lo femenino con lo masculino, lo que es arriba con lo que es abajo, lo que es de afuera con lo que es de adentro. Entonces por eso que en los paisajes, en la pintura china, era una manera de expresar el taoísmo, ¿sí?, mediante los paisajes. Siempre veían una laguna con una montaña, porque la montaña era la parte yang y la laguna era la parte yin. Entonces esa es la manera del chino de expresar este taoísmo de la belleza de la naturaleza, que probablemente el confucianismo no se podía dar el lujo de hacer, porque no eran sus lineamientos, no era su manera de vivir, desde su idealismo, ¿ok? Entonces es importante saber también que, para entrar también en contexto del cuento, en la China a partir de los años 600, ¿sí?, los puestos públicos, los puestos políticos dentro del imperio, ya sea desde un policía, desde un juez hasta un magistrado, por ejemplo, y un oficial imperial del palacio, por ejemplo, eran aristocráticos, eran de la aristocracia. Y siempre esos puestos iban siendo heredados dentro de la familia de la aristocracia. Sin embargo, a partir de los años 606 más o menos después de Cristo, comenzaron a haber estos exámenes imperiales chinos que le permitían al resto de la población acaudalada con cierto manejo de dinero dentro de China, que no necesariamente eran aristocráticos, a acceder mediante meritocracia, mediante el estudio y demostrar que tenían conocimientos del confucianismo, de arte, de escritura, de poesía, ¿sí?, etcétera, para poder, mediante estos méritos, acceder, ¿sí?, a puestos políticos, puestos sociales, puestos imperiales, ¿ok? Y entonces muchas personas comenzaban a aplicar para esto. Esto con el objetivo de romper ese monopolio que tenían los aristócratas de la época. Entonces muchos de los cuentos chinos comienzan con este hombre que falló al examen imperial, este magistrado que acaba de aprobar el examen imperial y de dar un puesto, ¿sí? Y en este cuento en particular vemos una persona que ya tenía un puesto público establecido, o sea, que se había ganado un puesto porque tenía algún tipo de mérito, ¿ok? Muchas personas no lograban esto. Muchas personas no obtenían un puesto público y se dedicaban pues a ser profesores, a enseñar música, pero también el imperio les temía, porque estos eran los que probablemente iban a ser rebeldes más adelante y podían, como eran inteligentes, podían elevarse contra la burocracia y la manera del proceder del imperio y causar algún tipo de estremecimiento dentro del movimiento político o el status quo político del imperio chino. Entonces aquí estamos viendo ya que, por ejemplo, como en los cuentos de los hermanos Grimm, en donde siempre había un simpleton, que era este muchacho tonto, hermano de otros dos hermanos que eran más inteligentes que él, aquí en la sociedad china siempre muchos comienzan con, ya le dije, este que no logró aprobar el examen para un puesto público, o este recién aprobado, o este que perdió, ¿sí? Entonces empezamos desde un escalón muy por debajo. Entonces muchos de estos cuentos chinos comienzan vamos a ver una evolución, una subida en el escalafón social, espiritual, o inclusive una involución, entre comillas, como vemos en este cuento. Es muy importante ver entonces cómo este cuento comienza con un funcionario público que tiene compañeros, pero que cae enfermo. Y en medio de una fiebre, parece que pierde la conciencia o parece que muere
¿sí? Y simbólicamente la fiebre, cuando alguien está en estupor, cuando alguien está séptico, fisiológicamente la vasodilatación, las bacterias causan toxinas que dilatan los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, del cerebro incluso, de manera que la sangre deja de fluir adecuadamente y deja de llegarle nutrientes al organismo, al corazón, al hígado, al cerebro, y el paciente entra en choque, entra en coma, entra en estupor, ¿sí? A causa fisiológica de la infección grave, y la persona pierde la conciencia. ¿Y dónde entramos cuando tenemos fiebre? A la inconsciencia. Estamos en este lago profundo del inconsciente, de lo que no sabemos de nosotros mismos. Sin embargo, muchas personas, y soy testigo, porque soy médico y he visto pacientes graves, muchos pacientes, a pesar de que están en coma, cuando se despiertan, afortunadamente, recuerdan palabras, recuerdan conversaciones, ¿sí? Y recuerdan situaciones que yo digo, oye, pero estabas en coma o estabas sedado, ¿sí? Por alguna razón, el inconsciente permite indirectamente que los sentidos sigan adquiriendo, sigan percibiendo sensaciones, ¿sí? Para hasta cierto punto seguir orientado, seguir colocado. Entonces es una noción de que no necesitamos estar conscientes para que nosotros podamos tener algún tipo de interacción con el entorno. No necesitamos estar conscientes de que tenemos los ojos abiertos y ver que los árboles se están moviendo y de que estoy en este lugar. Entonces, por eso es que, según Jung, el inconsciente es la base de todo y la conciencia es solamente una parte no despreciable, pero es una parte muy limitada de toda nuestra psique. Y que el inconsciente no solamente es un basurero donde vienen todas nuestras represiones, el inconsciente es capaz de hacer contacto con el exterior todavía. Le di ejemplos, vamos a decir así, actuales, ejemplos científicos, ¿ok? Entonces, ¿qué le permite esta fiebre a Zhu Wei? Le permite hacer un cambio. En otras palabras, pareciera que hubiese muerto y su alma vaga fuera de la ciudad y se convierte en pez al final. ¿Qué sucede? El taoísmo reconoce a los animales por igual. El confucianismo no. Los animales son inferiores. Los animales están para servirnos a nosotros, igual que los árboles, ¿sí? Yo le tengo que servir a mi padre. Por eso los ancianos en China son tan venerados y tan respetados. Y eso es algo positivo del confucianismo. Es algo bastante hierofante, ¿verdad? Y el taoísmo es más como ermitaño. Así yo me voy para la montaña, hago mi cuevita, abro un hueco aquí, hago una casa de castor y me meto allí y vivo en la naturaleza y disfruto y hago todo esto. Entonces el hecho de que una persona que ha logrado un estatus social dentro de China, dentro de la sociedad china, encarne eventualmente en un pez, pareciera una involución desde el punto de vista del confucianismo. Pero tenemos que ver más allá de esto. La moraleja sanadora de estas historias radica en que la sociedad china creó estos cuentos o aparecieron del inconsciente de las personas y comenzaron a contarlos como un grito del inconsciente colectivo, como siempre digo, para ir tratando de avasallar, de ir contrarrestando estas ideas muy capricornianas, muy verticales, muy patriarcales, muy jerárquicas del confucianismo, y trata de llevar al hombre a sus raíces, a la naturaleza nuevamente, a sentirse uno con el ser humano. Entonces acuérdense que dentro de un cuento de hadas yo siempre coloco
a cada personaje, cada lugar, cada objeto dentro de la psique de la persona o dentro de la psique de la sociedad a la cual pertenece el cuento. ¿Y qué sucede entonces cuando Su Wei comienza a caminar y sale de la ciudad? Sale de los muros de la ciudad, porque ahí dice el cuento: voy caminando, salgo de la ciudad con un bastón, ¿sí? ¿Qué significa esto? El simbolismo del bastón es una tercera pierna. Hay una adivinanza que dice cuál es ese animal que empieza caminando en 4 patas, después en 2 y termina caminando en 3. Es el ser humano. Entonces hablamos de una persona que era sana, que quiere salir del status quo, la ciudad, los límites de la ciudad, que lo tienen envejecido, lo tienen desgastado, lo tienen desvitalizado. Por eso requiere usar el bastón. Sale de las murallas de la ciudad, las murallas de los regímenes del confucianismo. No estoy diciendo que el confucianismo es malo, ojo, simplemente que no aplicaba para algunas cosas de la naturaleza del chino y de todos nosotros que son importantes considerar y que son importantes para nosotros vivir y experimentar. Entonces, esta persona que era un aristócrata, ¿sí? Y cae en fiebre y su espíritu, entre comillas, toma un bastón y sale de las ciudades, salir de ese contexto, de esas limitaciones, de ese templo, 5 de oro, ¿sí? De ese templo, y buscar algo más que quizás me sirva igual que me sirve el templo del Papa, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Y se adentra a la colina y se da cuenta que a las colinas no le sirve. Y entonces baja a la ribera de un río y le llama la atención el agua. El agua. Este lago es, no sé qué tan profundo es. Solamente metiéndome podré ver qué hay. Si hay tortugas, si hay peces. Sé que hay 2 cocodrilos. Por favor, si los ven caminando por aquí me avisan. Sé que hay 2 cocodrilos pequeños y hay patos, bucean. Yo no sé qué hay en esas aguas hasta que yo me meta. E inclusive, si entro, probablemente necesite una linterna submarina y unos lentes para poder ver. Porque así es el inconsciente. Y ya vimos en análisis simbólicos de Medusa que el mar, Poseidón, es el origen de nosotros, es el origen de nuestros instintos. Esta es el gran útero de la humanidad. De ahí venimos, somos instinto. Y el hecho de que Su Wei se extasió con ver el agua y quiso entrar al agua, y de hecho recordó, yo me acuerdo cuando era niño y me gustaba el agua, pero ahora que soy adulto ya dejé de nadar. ¿Qué significa eso? Que el confucianismo arrancó del inconsciente a las personas y los coloca en un ambiente totalmente enajenado, un ambiente aparte de la naturaleza. Y nosotros no somos seres apartes de la naturaleza. Entonces el inconsciente nos invita a reunirnos posteriormente con la naturaleza. Por eso es que estos movimientos actuales de ecología, de espiritualidad, tratamos en todo este ambiente cansado, este ambiente enfermo que vive la humanidad, tratamos de retornar a esto. Por eso yo estoy aquí, por eso me gusta venir todos los días acá. Entonces, para no revolcarme aquí o redundar, Su Wei está atraído por el inconsciente. Su Wei está atraído por su naturaleza, por su raíz acuática. ¿De dónde viene? Su espíritu lo lleva al agua. A ver, si vas a morir, recuerda de dónde vienes, ¿sí? Recuerda lo que no has hecho. Esa es otra manera de ver el cuento. Recuerda, mira de dónde vienes, mira dónde estás cojo. Necesitas un bastón. Tu espíritu necesita un bastón para salir de aquí. Pero cuando sale
ya no necesita el bastón, ¿se dan cuenta? Él dice, de repente tengo una liberación, como si me hubiesen abierto la jaula de un león, abierto la jaula de un pájaro y soy libre, y el bastón se va, el bastón ya no se menciona, porque está libre de las ataduras, libre del cansancio, libre de los regímenes jerárquicos del confucianismo. Repito, no es malo el confucianismo, pero había algunas cosas que pues eran muy rígidas y ortodoxas. Los niños, siempre repito, y lo dije también en otro análisis, los niños están muy cerca del inconsciente. Si ustedes se dan cuenta, los niños no vienen ya preparados para vivir. Ellos comienzan poco a poco a ser conscientes de las cosas. Literalmente son unos animalitos que interactúan con nosotros, pero son puro instinto. Entonces el sueño o esa experiencia que tuvo Su Wei en el cuento lo saca de la ciudad, lo saca del confucianismo y lo lleva a la naturaleza, a su naturaleza. Y entonces se encuentra con un pez. Y él dice, ¿cómo quisiera ser un pez? ¿Por qué una persona embebida en el confucianismo quiere ser un pez? ¿Por qué quiere ser un ser inferior? ¿Por qué? Si ya se le ha enseñado que esos son seres inferiores, pues inconscientemente la sociedad china quiere reintegrarse con la naturaleza. La sociedad china se ve atraída por el taoísmo, y muchos son taoístas. Había confucianismo, taoísmo y budismo, ¿sí? Entonces esa sociedad del confucianismo, vuelvo y repito, pues gritaba inconscientemente por tocar suelo, tirarse al agua, disfrutar, ¿sí? Entonces ahí vamos, se encuentra con, él quiere ser un pez. Aquí en el libro aparecen carpas, ¿sí? Que son peces koi, ¿ok? Las carpas o el pez, el simbolismo del pez, lo podemos ver en muchas culturas. En las culturas babilónicas, que representaba un ascender espiritual, representaba un puente espiritual, un cambio, una transformación hacia el espíritu. Y cuando hablamos de espíritu es la inconsciencia, es la unión con el todo, con Dios, ¿sí? Y el pescador representaba entonces el sumo sacerdote, el que agarraba los peces y se los ofrecía a los demás. Ese potencial de transformar a los que van a consumir el pez. Habían algunas culturas que no consumían el pez porque eran sagrados, ¿sí? Y aquí vemos entonces que el cristianismo adopta esto de la multiplicación de los peces y del pan de Cristo, ¿sí? Y que por mucho tiempo antes de la cruz, el símbolo del pez era los que representaban a los cristianos. Y muchos discípulos de Cristo se identificaban como pescadores, y muchos eran pescadores, y eran los que les traían el nexo con Dios a los no cristianos. ¿Sí? Entonces ahí vemos el simbolismo del pez como a nivel universal, no en China también, esto como algo superior, convertirse en algo superior. Sin embargo, en China también lo vemos. Los peces koi son sinónimo de fertilidad y sinónimos de abundancia. Y hay una leyenda muy clásica de los peces koi en donde habían varios peces koi que querían subir contracorriente una cascada y solamente hubo uno que lo logró. Llegó a la cima y los dioses dragones lo convirtieron en un dragón. ¿A qué se les asemeja eso? A Pokémon. Pokémon es Magikarp, que es una carpa inútil, y se convierte en Gyarados, que es un dragón de agua, ¿sí? Entonces, en los peces, las carpas y los peces koi representaban para los chinos abundancia, triunfo, felicidad, prosperidad y realización. De hecho, simbólicamente, eso lo leí en internet, simbólicamente aquellas personas que aprobaban el
el examen imperial chino se identificaban con el pez, con la carpa que subía por la cascada y se convertía en algo más. Porque en la sociedad china era el emperador, la aristocracia, los funcionarios públicos y el resto, pueblo, pobres, ganaderos, etc. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que un funcionario público que ya alcanzó hasta cierto punto ser un dragón, ya no es un pez koi, quiere involucionar. Pero sigue estando dentro del simbolismo de la abundancia. Pero ¿qué abundancia si ya la logró? Ya es un funcionario público. Ya la sociedad tiene eso. No. Es la abundancia del espíritu. La abundancia del bienestar humano. Hablamos que cuento de hadas, sociedad. No solamente individual, también sociedad. ¿Ok? El hecho de que el ser humano quiere sentir, quiere amar, quiere tener arte, quiere tener libertad de expresión dentro de la sociedad china de la época. Entonces un pez le dice, ¿quieres convertirte en un pez? Yo te resuelvo. Y viene un emisario del dios del río. Y ven cómo aquí simbólicamente ese pez es el contacto, ¿sí?, con el espíritu, con Dios, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo esta analogía simbólica. Y le dice, ok, te vas a convertir en pez, pero tú tienes restricciones. No puedes dejarte llevar por los instintos. No puedes colocarnos a nosotros en desgracia, ni abochornarnos, ¿sí? Entonces lo convierten en una carpa. ¿Y qué sucede con la carpa? La carpa sigue teniendo pensamientos humanos. Entonces aquí viene algo que es muy interesante desde el punto de vista simbólico. Venimos de una persona o una sociedad enajenada de la naturaleza, enajenada con el todo, puramente, pura lógica y nada femenino, nada arte, nada creatividad, nada de nutrición. Y se le da la oportunidad de integrarse con su instinto. Eso representa su huella en forma de pez, porque él sigue siendo racional. Los confucianistas se alejaron de la inconsciencia, se alejaron de sus instintos, de su inconsciente, y son muy racionales, ¿sí? Cuando él es pez, sigue siendo racional porque vemos que sigue pensando, sigue tomando decisiones, pero ahora tiene instinto. Y ahora sus instintos lo manejan a él, no lo contrario. A tal punto que es pescado. Es pescado por Shao Kahn, que es un pescador. Y simbólicamente, también Shao Kahn representa, como él no es un funcionario público, es un simple pescador, él quiere quedarse con la carpa más grande, porque la carpa para él, un pez grande significa tendré más alimento, tendré más prosperidad, tendré más oportunidades, ¿sí?, con este pez que con estos pescaditos que se los voy a dar al criado, porque en los escalafones de la sociedad, pues el criado era menos que ese pescador. Entonces yo te voy a dar a ti, por eso yo te voy a dar estos peces, estos pocotón de peces pequeños, porque yo quiero este pez grande, ¿sí? Pero los oficiales eran los que querían el pez grande, así que por eso Shao Kahn fue castigado. ¿Por qué Shao Kahn me va a dar a mí, que soy superior que él y yo soy un funcionario público, pescados pequeños? No, yo quiero la carpa grande, la que significa abundancia, la que significa prosperidad, porque quiero internalizarla, simbólicamente quiero comerla, digerirla. Pero jamás digiriendo un pez simbólicamente vas a integrarte con tu parte instintiva. El que lo hizo fue Su Wei, que se convirtió en pez y experimentó el instinto, experimentó esos impulsos de me quiero enamorar
yo me enamoré de ti y me voy a casar contigo, no me quiero casar con el que mi papá dice, ¿sí? O no quiero hacer tal o cual cosa porque la sociedad dice. Esos son a los instintos a los que yo me refiero, ¿ok? En analogía y en metáfora. Entonces es pescado. Y él pasa y él sigue estando consciente. Trata de hablar así como el pez así. Y lo matan. Lo matan, lo decapitan, le quitan la conciencia. Así como lo vimos en Medusa, le quitan la conciencia, la parte pensante. Y su conciencia va de una vez a su cuerpo. Y él tuvo una experiencia extracorpórea, según el cuento. Pero es una experiencia muy reveladora. Lo importante del cuento es que no dice qué fue de su güey después, o qué enseñanza le dio esta experiencia a su güey. Y le dijeron, vengan por favor que les quiero contar. Tú. Yo era ese pescado, pero no fueron capaces de verme. No fueron capaces de ver que estaba gritando una y otra vez. Y siguieron jugando, siguieron apostando, siguieron comiendo, siguieron peleando y me decapitaron e inclusive me iban a comer. Eso represento yo para ustedes. Y los otros sufrieron compasión, sufrieron vergüenza y más nunca comieron pez. Pero no hay que dejar el cuento solamente de esa manera, porque ¿qué significa? Les dio la moraleja de, oigan, muchos cuentos folclóricos chinos, cuando chinos y asiáticos también, hizo una amplificación con cuentos de la India también y otros cuentos chinos, en donde muchas veces en donde la persona se transforma en otro animal, eso desencadenaba posteriormente una sensación de compasión y de identificación con el ser inferior, porque muchas de esas sociedades tenían esa estructura jerárquica en su mente. Entonces le generara compasión a los seres humanos. Pero va más allá que eso, porque ya vimos que en el análisis simbólico estamos viendo que la sociedad china del confucianismo, que era el que regía el imperio en ese momento, pues no dejaba al ser humano ser, no dejaba al ser humano sentir, amar libremente. Inclusive hoy en día eso todavía sigue sucediendo. La sociedad nos impide ser algunas cosas que quisiéramos ser. Entonces, su güey ya es consciente de qué significa ser inferior y qué significa ser ignorado cuando él se siente igual o superior a los otros. ¿Por qué? Porque él, siendo pez, le decía, oye, le decía al criado, Champí, le decía, ¿cómo es posible que me estás ignorando? ¿Cómo es posible que me estás ignorando si estoy yo aquí? Entonces, ¿eso qué significa? Que hay gente, hay otras personas al lado tuyo que son íntegras como tú y tienen los mismos derechos que tú. ¿Los vas a ver como un pez? ¿Los vas a ver como comida? ¿Los vas a ver como algo inferior? ¿Los vas a mirar por encima de tu hombro? No, son íntegros, porque el dios del río le permitió tener la racionalidad de un ser humano y el instinto incontrolable de un pez cuando ve un cebo, una lombriz ahí que está estremeciéndose en un anzuelo. Eso es el ser humano, y eso eres tú y eso soy yo, y somos iguales. Creo que Confucio lo hizo con buena intención, creo, porque hay que estudiar, hay que ser mejores, la moral, etc. Pero esa jerarquía fue deleteria para la sociedad, y estos cuentos representan el grito del inconsciente de la sociedad china de la época para eso. Entonces este es el análisis simbólico de este cuento, ¿sí? El identificar al otro como igual, en razón y en instinto. Y lo peor de todo, con una carpa que representa la prosperidad, pero termina siendo comida.
Entonces, eso es lo que yo les traigo a ustedes. ¿Qué ejemplo podemos ver? Pues ya yo creo que se los dije. Ya estábamos haciendo el ejercicio. Ustedes se pueden identificar en varios aspectos de la vida del día de hoy. Cómo todavía vivimos ese tipo de mentalidad. Pero a veces la vida te trae vivencias, situaciones, sueños o cuentos, si los leen conmigo y quieren aprender junto conmigo, porque esto también me enseña, me aprendo y me invita a buscar en literatura, a estudiar sobre taoísmo, sobre confucianismo, y me hace más rico racionalmente lo que quería Confucio. Pero ¿qué más me hace? Ay, me perdí porque se le acabó la batería a la cámara y ahora no me acuerdo qué estaba hablando. Que el hecho de yo estudiar estas cosas, pero con un objetivo de crecimiento espiritual, me integro y hago un proceso de individuación también, porque aprendo de manera intelectual, me enriquezco, pero también me permito sumergirme allí en las aguas del inconsciente, de la humanidad y de nosotros. Entonces, ¿en qué momento ustedes han tenido el impulso de hacer algo y no son reconocidos y vistos por los demás para eso? ¿En qué momento nos hemos sentido obligados por impulsos sociales, reglas morales que nos impiden ser nosotros mismos y regirnos por la sociedad, regirnos por lo que debe ser? El cambio nodal que hay a nivel astrológico, que ha entrado el nodo norte en Tauro, nos permite tomar nuevas determinaciones para nuestra vida, por nosotros mismos, por lo que somos, por nuestra integridad, ¿sí? Entonces, pues, vamos a ver la tirada que tengo para ustedes en base a este cuento. Espero que les haya gustado. Por favor, si les gustó, suscríbanse al canal, denle like a este video, compartan y activen la campanita de las notificaciones para que cada vez que yo tenga una entrega de historias para el tarot, ustedes puedan compartir. Y más importante, que puedan dar su opinión, si tienen algún otro tipo de interpretación de este cuento. Pero desde el punto de vista simbólico, es muy importante, como siempre dice Marie-Louise von Franz, de ver lo que la sociedad que creó el cuento de su inconsciente colectivo quiere transmitir. Porque cuando tú lees un cuento o escuchas un cuento de tu tierra, sanas, te reconfortas, siempre encuentras esperanza en esto. Ya llegó el sol, ¿sí? Entonces, así que pues vámonos a la tirada. Ya no siento mis talones al caminar, solo escucho el sonido de mi atuendo al suelo acariciar, y el chasqueo del bastón, aquel amigo del que me sostengo. Es más, no camino, ya siento que solo me sé arrastrar. No siento, solo pienso, no amo, solo juzgo, no río, solo argumento. Déjame, Dios, ser como un pez libre en el firmamento. Sí, un pez que vuela directo hacia ti.